varios ejemplos de la diferenciación celular de eucariotas y empezábamos a ver la estructura de la cromatina, porque uno de los aspectos importantes de la regulación eucariótica es que la cromatina es un impedimento. ¿Por qué? Porque está los nucleosomas envolviendo el ADN y para que esa región envuelta por las histonas o rodeando las histonas se expresen, los nucleosomas tienen que ser movilizados. Nosotros vimos un ejemplo durante el proceso de replicación, cómo los nucleosomas tienen que ser movilizados para que se pueda dar el proceso de replicación. Aquí vamos a ver, además de eso, de que para la transcripción de genes tienen que ser movilizados, también vamos a ver su rol en otros aspectos de la regulación, como la misma modificación de la cromatina. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en detalle hoy día. ¿Me escuchan? Me tienen que avisar por si se va el sonido. Sí, Me avisan porque yo voy a hablar y no me voy a dar cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver la estructura de la cromatina. Como parte importante, la estructura, la cromatina dinámica y la regulación génica en eucariotas. Y este segundo mecanismo que influye en la transcripción génica en eucariotas consiste, como mencioné, en modificar la estructura local de la cromatina alrededor de las secuencias reguladoras del gen. Pero antes de que entremos en esto, tenemos que ver en qué consiste esta estructura cromatínica y cómo puede cambiar y cómo afecta la expresión genética. ¿Sí? Entonces, las moléculas de DNA son condensadas, y ustedes saben, en los cromosomas. El cromosoma 22 humano tiene 48 millones de pares de bases. Si uno iguala un par de bases a 1 milímetro y hacemos una pequeñita regla de 3, ¿sí? Si un par de bases es igual a 1 milímetro, 48 pares de bases, 48 por 10 a la 6, ¿sí? Pares de bases. Va a dejar un cromosoma, mire, de 1.5 centímetros. El núcleo está el diámetro en orden de micras, ¿sí? En orden de micras. Entonces, 1.5 centímetros no puede entrar en ese núcleo que tiene un diámetro en micras. Cuando ese cromosoma se condensa, la diferencia es de 2 micros, o sea que ya el cromosoma mitótico bien condensado va a tener un tamaño de 2 micras. Si yo divido 1.5 entre 2, por supuesto tengo que convertir aquí las unidades, porque aquí tengo centímetros, aquí tengo micras. Entonces voy a ver que es 10.000 veces más condensado y que esa condensación, como lo vamos a ver, es llevado a cabo por proteínas. También los cromosomas interfásicos están empaquetados, pero en una proporción menor, de aproximadamente 500 veces, ¿sí? 500 veces. Ok, los cromosomas interfásicos son estructuras dinámicas. No solamente se van a condensar cuando la célula se va a dividir, de acuerdo al ciclo celular, sino que van a tener regiones diferentes que se condensan y descondensan para permitir el acceso de esas secuencias cuando
se descondensan para la expresión, para la reparación, para la duplicación y se recondensan cuando estos procesos son culminados. ¿Cuál es la unidad básica de empaquetamiento en un cromosoma eucariota? Los nucleosomas, identificados en 1974, y las proteínas que forman los nucleosomas son las histonas, pero la cromatina además tiene proteínas no histónicas. El complejo de estas proteínas histónicas, no histónicas, con el ADN, forman las cromatinas. ¿Cuántas histonas hay por célula humana? 60 millones. Y su masa tiene que ser igual a la del ADN. Entonces, ellas, las histonas, son responsables del nivel más básico de empaquetamiento en el genoma diploide humano, porque acuérdense que dijimos que son 3 billones el genoma haploide. Por lo tanto, el diploide es el doble, 6 billones de pares de base, contiene 30 millones de nucleosomas. Y aquí vemos la estructura básica de cuentas de collar, la parte inferior, de un diámetro de 11 nanómetros, que son los nucleosomas, seguidos por un segmento de ADN. Nucleosoma, segmento de ADN. La parte superior es esta estructura de 11 nanómetros condensada, ya empieza la condensación, a una fibra de 30 nanómetros. Esto es visto en una microfotografía electrónica. Aquí vemos nuevamente la estructura. Yo tengo el núcleo de histonas del nucleosoma, 2 vueltas de ADN, una región de DNA que separa cada nucleosoma, que en total son 200 nucleótidos pares de base. Ahora, si yo utilizo una enzima como la nucleasa va a digerir el DNA libre. ¿Dónde hay DNA libre? En estas regiones. Aquí no hay proteína. Entonces, yo puedo digerir, ¿sí?, esas regiones y me va a quedar el nucleosoma, que tiene un diámetro de 11 nanómetros. Si yo disocio, usted sabe que ustedes pueden romper las interacciones débiles, entre las histonas y el DNA con sales como por ejemplo con cloruro de sodio, hidróxido de sodio, yo voy a ver que el largo del ADN que rodea el núcleo de histonas es de 147 pares de bases y que el núcleo de la histona está formada por 2 histonas H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos bien. Ahora, la estructura del nucleosoma alta resolución 1997 revela cómo el DNA está empaquetado. Las histonas son proteínas chiquitas, mire, de 102 a 135 aminoácidos. Tiene una estructura formada de 3 hélices alfa conectadas por segmentos de péptidos. ¿Cómo están esas histonas interactuando con el ADN? Mediante interacciones débiles. ¿Qué tipo? Interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, que hacen que el esqueleto se asocie con las histonas. O sea, ¿cuál es el esqueleto? El azúcar y el grupo fosfato en el ADN, ¿verdad? Y también hay enlaces iónicos. ¿Por qué las histonas pueden interactuar con el ADN, que tiene carga negativa? Porque ellas son ricas en aminoácidos con carga positiva, como lisina y arginina, ¿sí?
que va a neutralizar la carga negativa del esqueleto de la hélice y por eso que el ADN puede estar muy bien en el núcleo sin tener que interactuar con el medio que lo rodea, que de por sí pues va a encontrar proteínas, cualquier tipo de, con el agua en el medio. Y por eso, ¿verdad? Entonces es esta característica de que esas histonas son ricas en aminoácidos positivos, lisina, arginina. Y estas numerosas explican por qué las histonas no son DNA específicos, sino no pudieran empaquetar, imagínense, 6 billones de pares de base. ¿Cómo lo van a empaquetar si tienen que enlazarlo de manera específica el ADN, ¿no? Entonces ellos pueden, esas histonas, interactuar con cualquier secuencia del ADN. En las histonas o en el núcleo octamérico van a sobresalir las regiones aminoterminales que nosotros vamos a ver tienen un rol muy importante en la expresión genética porque puede ser modificada covalentemente y va a controlar esa modificación, la estructura y la función de la cromatina. Estas proteínas, como tienen un rol fundamental, son conservadas, mire, porque significa que para su función se requieren todos sus aminoácidos. Si yo comparo una histona de guisante con la de una vaca, voy a ver que hay mínimas diferencias, o sea que son proteínas conservadas. Y aquí usted ve en gris el DNA y aquí vemos el núcleo de histonas en rojo, las H2A, H2B en amarillo, H3 en verde, H4 en azul. Esta es la estructura de una histona. Aquí usted ve la porción aminoterminal, la estructura secundaria, el extremo aminoterminal. Esta es la cola aminoterminal. No sé si ven la flechita. ¿Ven ahora el punto rojo? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces aquí vemos la porción aminoterminal, mire, que es diferente en cada histona, ¿ve? Tiene un largo de aminoácidos diferente, y la porción carboxiterminal. Motivos estructurales en estas histonas son estas alfa hélices que van a interactuar entre sí para que la histona adquiera su estructura tridimensional por medio de interacciones débiles. ¿Cómo se asocian las histonas para formar el nucleosoma? Bueno, yo voy a tener el dímero H3H4. Dímero quiere decir que son dos monómeros. Un monómero de H4, un monómero de H3. Igual acá H2A, H2B. Luego forman un tetrámero. Y mire cómo sobresale la porción aminoterminal. Es muy importante porque ella va a estar, esa porción aminoterminal de las histonas va a estar sujeta a modificaciones covalentes. Igual acá tengo el dímero y luego voy a tener el tetrámero H2A, H2B. Al final, ¿sí? Tengo aquí el tetrámero, los dos dímeros de H2A, H2B y finalmente tengo 8 histonas que van a enrollar 147 pares de base. Ahora, ¿de qué depende dónde el ADN va a interactuar con las histonas o con el núcleo de las histonas? Hay factores importantes como el poder doblar el DNA en 2 giros. Y esto requiere la comprensión del surco menor, ¿sí? En este surco menor vamos a encontrar dinucleótidos, A, T, 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 A. Miren, en este surco menor.
y ese surco se va a comprimir mucho más fácil, ¿verdad? Son 2 puentes de hidrógeno, no son 3 puentes de hidrógeno como GC. Entonces, en esas regiones del surco menor van a abundar ese tipo de dinucleótidos y eso va a permitir comprimir el ADN. Pero además de esos dinucleótidos en el surco menor, también va a depender qué otras proteínas enlazan el ADN. La posición exacta entonces de los nucleosomas en un segmento de DNA depende de la secuencia y depende, para repetir lo mismo, de la presencia de otras proteínas. ¿Se comprende eso? Pregunten, por favor, porque si no, yo sigo de larguito. Ok. Dice, los nucleosomas tienen una estructura dinámica y van a ser sujetos a cambios por los complejos remodeladores de cromatinas que utilizan ATP. ¿Sí? Se pensaba que una vez formados los nucleosomas en una posición de DNA permanecían allí debido a la fuerte asociación entre el DNA y las histonas. Por supuesto, si esto es así, ¿cómo se va a transcribir el DNA? ¿Cómo se va a replicar? Y hay experimentos que muestran que el DNA arrollado se desenrolla cerca de 4, me faltó una R aquí, 4 veces por segundo y permanece así de 10 a 50 milisegundos antes de que se reforme. Mire, hay experimentos que han demostrado, ¿ve? Aquí está el nucleosoma enrollado de ADN. Esta región en gris marca una secuencia que tiene que ser enlazada por una proteína de manera específica. Y se ha observado que el DNA se desenrolla y puede existir así de 10 a 50 milisegundos. Imagínense ese tiempo. Y luego se reforma nuevamente. Durante esta forma que está desenrollado, entonces las proteínas que enlazan específicamente el DNA lo pueden hacer. Y entonces estos complejos remodeladores de proteínas no son más que complejos de proteínas. Van a hidrolizar ATP y mediante varios ciclos de hidrólisis van a deslizar los nucleosomas y permiten así el acceso de otras proteínas. Miren, estos son los complejos remodeladores de proteínas que utilizan ATP, ¿sí? Y ellos son los responsables de deslizar, ¿sí? De deslizar, la flechita indica que el DNA el nucleosoma, perdón, se está deslizando y entonces va a permitir el acceso para que al ADN para que proteínas lo puedan enlazar. Pero además de los complejos remodeladores de proteínas, hay chaperonas que van a remodelar, que van a permitir a los complejos remodeladores intercambiar el dímero H2A, H2B. ¿Sí? Mírenlo aquí. Aquí yo tengo mi complejo remodelador de cromatina. Estas son chaperonas, ¿sí? Que están enlazando los dímeros H2A, H2B, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo estoy intercambiando este H2A o H2B por otro. Estoy sacando este. Y entonces, mire, aquí hay un intercambio de H2A, H2B. En este proceso se requiere ATP, pero también las chaperonas
asisten al intercambio del nucleosoma completo. Entonces aquí yo veo un DNA sin nucleosoma y luego el intercambio por un nucleosoma nuevo. ¿Preguntas? Entonces, para movilizar los nucleosomas requiero de los complejos remodeladores de cromatina en verde y requiero de la asistencia de las chaperonas, que son las que van a intercambiar, por ejemplo, los dímeros H2A, H2B, este que está aquí, es el nuevo, o también van a intercambiar un nucleosoma por otro nucleosoma nuevo. O sea que van a ayudar a este complejo remodelador de cromatina. Ahora, el siguiente, recuerde que el diámetro de un nucleosoma es 11 nanómetros. El siguiente nivel de empaquetamiento es el de 30 nanómetros, la fibra. Y la cromatina en las células no se extiende como en los nucleosomas, sino que se va a empaquetar estos nucleosomas unos sobre otros, generando rearreglos donde el DNA se condensa a una fibra de 30 nanómetros. Hay dos modelos, el modelo de zigzag, ¿sí?, que se ha observado en cristalografía de rayos X y donde la fibra de 30 nanómetros es como un zigzag. Y también en la microscopía crioelectrónica, que es la más aceptada, que es el modelo de solenoide, donde los nucleosomas se empaquetan unos sobre otros. Aquí usted ve la fibra de zigzag que se observa en la criomicrofotografía. Y si usted ve, la representación son los círculos, los nucleosomas, entre ellos los DNA que enlazan los nucleosomas, y es como un acordeón, ¿no? Y usted extiende y así lo va a observar y luego vemos cómo al aproximarse, entonces se acercan para formar la fibra de 30 nanómetros. Aquí usted lo ve, mire, un modelo de zigzag donde los nucleosomas se van a aproximar uno a otro como un acordeón. El otro modelo más aceptado es el de solenoide, mire, y aquí lo que observamos es que los nucleosomas, aquí hay 3 rojos, 2 grises, 3 azules, se van a empaquetar uno sobre otro, ¿sí?, para formar esta estructura que es el solenoide. Ya no es un zigzag, sino que es como que un nucleosoma se empaqueta sobre otro. Ahora, ¿de qué depende esa estructura de 30 nanómetros? Bueno, depende de la presencia, primero dijimos de la secuencia, y también va a depender de proteínas no histónicas. Mira que hay proteínas no histónicas que enlazan de manera específica el ADN y por lo tanto en esas regiones no van a haber nucleosomas. Ahora, hay varios mecanismos, como ya lo dijimos. Un aspecto importante en la fibra de 30 nanómetros, ya sea zigzag o solenoide, es que la proteína, la histona H1, la menos conservada, es una histona que va a enlazar, como vamos a ver ahorita en una figura, los nucleosomas para causar ese empaquetamiento, y también las regiones aminos terminales o las colas aminos terminales que sobresalen de los nucleosomas van a participar en ese empaquetamiento. Este es el modelo donde las colas aminos terminales están interactuando y eso va a hacer que se acerquen los nucleosomas. Igual aquí vemos la histona H1
su porción carboxílica, su porción amino. Y aquí se sabe que el núcleo de la histona enlaza el DNA, pero ¿en qué orientación? Si arriba el amino o si abajo la porción carboxílica, pues no se sabe y por eso las líneas están así punteadas y esta es una representación, mire, de cómo esas histonas se van a asociar con el ADN. Bueno, ya vemos la fibra de 2 nanómetros, que es mi DNA desnudo, la fibra de 11 nanómetros, luego tenemos la fibra de 30 nanómetros y esta fibra de 30 nanómetros ahora va a formar lazos sobre un eje de proteínas que aquí no se observa, pero sí lo hay, y sobre ese eje de proteínas se va a condensar, mire, 10 veces. Si yo divido 300 entre 30, voy a tener 10 veces condensada, y en un cromosoma mitótico voy a tener 700 nanómetros el diámetro de ese cromosoma mitótico, y esto aquí representa esta región que se está dibujando. Entonces aquí yo veo mi DNA desnudo, mi fibra de 30 nanómetros, luego cómo forman lazos hasta tener una región condensada. Y en este video vamos a ver cómo se condensa el DNA. Aquí In tengo this mi animation, DNA we'll see the remarkable desnudo, way our DNA is 2 tightly packed up to nanómetros. fit into the nucleus of every cell. Ese The es process ADN starts with solito. assembly of a Ahí nucleosome, está which is el formed when 8 ensamblaje de separate los histone protein subunits nucleosomas. attach to the DNA Observen molecule. cómo sobresalen, ¿ve? Las colas aminos terminales. Entonces ya usted sabe que son 147 pares de bases que rodean el núcleo de histona, y ahora vamos a ver cómo estas regiones aminos terminales van a interactuar, mire. The combined tight loop of Bien. DNA and protein is the nucleosome. Multiple nucleosomes are coiled together, Entonces and these ahí van a then stack on top of interactuar each para other. formar ¿qué cosa? The end El result is a fiber solenoide. of packed nucleosomes Y aquí known yo as tengo una chromatin. fibra de 30 nanómetros. This fiber, which at this point is condensed to a thickness of 30 nanometers, is then looped and further Y ahora packaged forma using other lazos proteins which are not sobre un shown eje here. de proteínas que no es mostrado allí. This Mire, para remarkable multiple condensar folding más allows 6 feet of DNA el to fit DNA, into the nucleus of each cell in y our a body. su vez An object esa so small fibra that de 10,000 nuevo nuclei could fit se on the va tip of a a needle. plegar formando lazos hasta The que end usted result is pueda that the ver DNA is tightly un packed into the cromosoma familiar structures we mitótico can que see through a está microscope. altamente Cromosomes. condensado, y usted lo puede ver al microscopio óptico. Y ahí It usted is ve, important to mire, el realize that proceso de chromosomes are not always división present. celular They form only when cells are cuando los dividing. cromosomas mitóticos están altamente condensados, mire, la At other anafase, times, as we can y see here at the end of finalmente la cell division, división our celular. DNA ¿Sí? becomes less highly organized. Aquí también vamos a verlo. Not naked. Instead, its El helical DNA strands are wrapped around está proteins called desnudo, histones to form structures está called nucleosomes. When you have completed this altamente empaquetado formando los nucleosomas. exercise, you should understand basic nucleosome and Usted va a chromosome entender structure. la estructura Understand básica the del process of nucleosoma, nucleosome disassembly va a and entender el reassembly, proceso de and understand the importance desensamblaje, of histone distribution desensamblaje, in the daughter chromatids. y entender la distribución de las histonas The en human las, genome contains about 3 billion base pairs. la función de esa estructura cromatínica. El núcleo humano tiene haploide 3 billones de pares de base en los 23 cromosomas. If stretched out, such a DNA strand would be 1 meter long. In order to Si usted
estira el DNA, usted va a ver que ese DNA puede tener ese genoma de 23 pares de bases, el largo de 1 metro. Si usted estira uno al lado del otro de esos 23 cromosomas, 1 metro. Fit 2 copies of this large genome into each human cell. The DNA is neatly wound into 23 pairs of chromosomes. Y ya usted The first sabe step in que compacting hay dos DNA pares, into ¿no? chromosomes 23 is the pares de assembly of cromosomas. nucleosomes. Each time the cell divides, the DNA Y must be cada vez, duplicated. eso lo vimos ya, After the que la DNA is célula se copied, the two divide, daughter strands are rapidly reassembled into los nucleosomes. nucleosomas se The old separan histones y are carefully distributed rápidamente, between the aquí está two el new DNA DNA strands, replicándose. and new histones are brought in to Voy a fill in the bajar un gaps. poquito esto. Rápidamente The nucleosome se consists of a replica histone y core se wrapped with a ensamblan los cromosomas, 147 base pair length of los DNA. nucleosomas. Specialized proteins called histones form a spool or disc onto which Entonces, the un DNA is nucleosoma wrapped. tiene 147 pares de bases con un núcleo Histones, two histónico. each of histone proteins Tiene H2A, 2H2B, H2B, 2H3, and 2H2B, H4 form the 2H2A, protein core of the 2H3, nucleosome. 2H4. Ese This es el histone núcleo. core is assembled from histone protein subassemblies. The H3 Se and forma un H4 tetrámero, proteins form a H3, tetramer subassembly. H4, Two H2A, y se H2B forma un dimers complete the tetrámero, histone core. H2A, H2B. Each histone protein has an N-terminal tail. Y tiene These tails provide a porciones, guide como for ya the DNA expliqué, strand to aminos wrap around the histone terminales core. que The N-terminal sobresalen del tails núcleo de emerge las between the DNA histonas strands and y el create a groove, DNA much está like that of a rodeado screw, that forces the de DNA to wrap in 147 a pares de left-handed bases. manner around the histone. The DNA strand wraps 1.65 times around the core, ¿Cuántas using a veces? length of 147 base 1.65 pairs. veces el This core DNA DNA always wraps rodea around the las histone core in histonas, ya precisely the same dijimos, way, 147 independent of pares de sequence. bases. The DNA is bound to these proteins via hydrogen bonding. Y lo The ocurre H3, mediante H4 tetramer interacciones binds the débiles middle como and both puentes ends of the core hidrógenos, DNA. interacciones The hidrofóbicas, H2A, H2B etc. dimers bind the DNA between the middle and the ends. Y ya usted ve allí la posición de H3, H4, que es el medio y el término del ADN, y el resto del DNA es enlazado por el H2A, H2B. El tetrámero, los dímeros. The assembled nucleosome has approximate two-fold symmetry. Y tiene un eje de simetría doble. Adjacent nucleosomes are connected by short stretches of Entonces, DNA. cada called linker nucleosoma está conectado por un DNA enlazador, known as the mire, linker histone, que es and binds the enlazada linker por DNA. la H1. The binding of the H1 histones to the Y el DNA enlace de la stimulates the first H1 level of chromatin hace, packing, mire the aquí, formation of a fiber that is 30 ¿sí? que nanometers in forma diameter. The la H1 fibra de histone 30 binds both the nanómetros. end of the linker Ahí está DNA la and the H1, middle of the ¿ves? Es nucleosomal como el DNA, modelo de bringing zigzag, adjacent nucleosomes into close proximity. y hace que las The histonas structure of se the 30 nanometer fiber pongan has not una al been lado fully de determined otra. and may differ between species. There are two hypothesized forms of the 30 Y hay dos nanometer fiber. hipótesis de la In the fibra de solenoid 30 model, the nanómetros. nucleosome discs are stacked on top of each other, forming a Es que helix. un nucleosoma The linker se DNA pone is hidden uno on the sobre inside otro, of que this es el helical modelo structure. de solenoide. A second model for the 30 Y el nanometer segundo fiber is modelo the que zigzag acabamos model, de ver, so que named es el because this modelo type de of folding zigzag. gives the fiber a zigzag El más appearance. aceptado, The como yo zigzag dije, es form el de requires longer solenoide. linker DNA than the solenoid model, and thus may be the preferred form in species with Y es longer la linker forma, DNA. entonces, preferida de empaquetar la To fibra de produce a 30 highly nanómetros. condensed mitotic chromosome, the 30 nanometer fiber must be compacted into yet Y higher la order fibra de structures. 30 The nanómetros 30 tiene que ser nanometer fiber is believed compactada, to fold into ¿sí? large loops, held formando together by lazos. nuclear scaffold Y aquí sí proteins at the vemos base of each sobre loop. The una, looped fiber una can then be coiled proteína, again to sobre un produce eje the de fully condensed proteínas, chromosome. ¿sí? Y a su When vez, chromosomes are ese, duplicated, the DNA esto must ya be lo vimos, replicated, no lo and voy the a poner, vimos que ese lazo entonces nuevamente se condensa en los cromosomas mitóricos.
¿Alguna pregunta sobre la estructura de la cromatina? Ok. Dice, hay otras formas de regulación de la estructura de la cromatina. Otros mecanismos van a crear una estructura cromatínica diferente a la de la fibra de 30 nanómetros en regiones diferentes del genoma. Y se utiliza para controlar muchos genes en eucariotas. Ciertas estructuras cromatínicas pueden ser heredadas y puede pasar de una célula a sus descendientes. Debido a que en este caso la memoria es en el cambio de la estructura proteínica más que de la secuencia del DNA, entonces hablamos de herencia epigenética y eso significa, o viene del griego, en o sobre, ¿sí? Porque esta herencia es sobrepuesta o superpuesta sobre la herencia genética basada en el ADN. Y esta estructura proteínica o cromatínica tiene un rol en la regulación de genes y juega un rol en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de organismos eucarióticos. Cada vez más se sabe que el rol de la herencia epigenética sobrepasa ya a la herencia genética. Y lo vamos a explicar aquí. Entonces compare la herencia genética con la herencia epigenética. Por ejemplo, tengo un gen X que es activo, pero ocurre un cambio en su secuencia y ese gen mutado, entonces inactivo. Esa herencia genética se va a heredar en las células somáticas y cuando se produzcan las células germinales se va a mantener esa mutación que inactivó el gen. En la herencia epigenética, observe el gen Y, el gen está activo. Hay un cambio en la estructura cromatínica que está aquí mostrado con estos cuadritos. ¿Ven la flechita? Sí, profesora. Okay. Aquí ustedes ven los cuadritos que representan la estructura cromatínica que inactivan el gen. Cuando se duplica en las células somáticas, se mantiene esa herencia epigenética, pero cuando se producen las células germinales, algunos ejemplos, porque vamos a ver que no siempre es así, el gen nuevamente viene a ser activo, ¿sí? Hay ejemplos que esta estructura es mantenida y lo vamos a ver más adelante. Pero ese es la diferencia, es una estructura cromatínica, un cambio cromatínico, por eso se llama epigenética, porque está sobre la herencia genética. Y la heterocromatina, que es una cromatina altamente condensada, y por lo tanto, si es altamente condensada, hay una resistencia a la expresión genética, se ha identificado en ciertas regiones como, por ejemplo, centrómeros y telómeros. En eucariotas, la eucromatina, ya hemos hablado aquí, verdadero, es una cromatina menos condensada y por lo tanto no va a ser resistente a la expresión genética. Entonces, esta es una foto del núcleo donde usted puede ver la posición, por ejemplo, de la heterocromatina, mire, periferal, un núcleo. Bueno, aquí en amarillito es la membrana nuclear, esta membranita que está aquí es la lámina nuclear, que también es proteína.
Pues aquí está el centrosoma de donde salen las fibras de luz acromática. Esto que usted ve aquí dice DNA, los puntitos azules, asociados a la cromatina, más muchas moléculas de RNA y de moléculas de proteínas. Y esta región que usted sabe es el nucleolo, es donde vamos a encontrar el DNA, los genes ribosomales, el RNA ribosomal, y donde se van a formar las subunidades ribosomales. ¿Sí? Entonces, en esta región, por ejemplo, los genes son inactivados, o sea, los genes están silenciados de heterocromatina. Y lo repito aquí, el DNA en la heterocromatina contiene pocos genes y los que son empaquetados aquí son inactivados, son silenciados. Ahora, no se debe encapsular el DNA en heterocromatina como muerto, sino va a crear diferentes tipos de cromatina compactada que la hacen resistente a la expresión genética. La diferencia en la expresión de los genes va a depender si estén o no en eucromatina o heterocromatina. Y a esto se le llama efecto de posición. El efecto de posición va a depender dónde se encuentra un gen localizado, en heterocromatina o eucromatina. En Drosófila y en otros eucariotas como levaduras podemos encontrar este efecto de posición. Y los efectos de posición asociados a la heterocromatina exhiben una característica llamada variegación, heterogeneidad, amontonamiento, abigarramiento de efecto de posición. ¿Sí? Y en Drosófila, eventos de rupturas en los cromosomas que conectan directamente una región de heterocromatina con la eucromatina tienden a activar los genes porque lo que va a ocurrir es que la heterocromatina se va a extender a esa región de eucromatina. Y como menciona aquí, la zona de inactivación se esparce a diferentes distancias en diferentes células embrionarias. O sea que esto puede ocurrir durante el proceso de desarrollo embrionario, pero una vez es establecida en un gen, esta tiende a ser heredada en todas las células, o sea, en toda la progenie celular. ¿Sí? Un ejemplo es el ojo moteado de la drosófila. Mírenlo aquí. Aquí usted ve que hay una barrera de DNA entre heterocromatina y eucromatina. Aquí están mis genes, pero ¿qué sucede si por una traslocación la heterocromatina, ¿sí? Hay un cambio de posición, la heterocromatina se aproxima a la eucromatina? Bueno, eso va a tener diferentes consecuencias. Y dice aquí, temprano en el desarrollo del embrión, la heterocromatina o las formas de heterocromatina se va a formar y se van a esparcir en las células de eucromatina vecinas en diferentes extensiones en diferentes células. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Jóvenes, si me están siguiendo. Ay, no, Durante el desarrollo del embrión. en la etapa temprana del desarrollo puede ocurrir esto. Voy a tener que preguntar, bueno, entonces si ustedes ven en verde, aquí la heterocromatina se extendió al gen 1, inactivó el gen 1, y eso
durante la proliferación celular, entonces se va a mantener esas células durante el desarrollo embrionario con este gen inactivo. Aquí 1, 2 y 3. 3 genes inactivos ahora, proliferación celular, y entonces aquí 1, 2, 3 genes están inactivos. Pero puede ocurrir que la heterocromatina no se esparza y entonces las células productos de esa proliferación celular no tienen ningún gen inactivo. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo del ojo moteado de la drosófila. W más. ¿Por qué si el ojo es rojo dice gen normal a una posición normal? Este es el gen. Gen blanco a una posición normal. Si el ojo es rojo. ¿Qué me dice? ¿Qué significa ese W más? He explicado eso muchas veces. ¿Por qué se utiliza el término W y, por ejemplo, no se usa R de red? Yo he explicado que cuando se descubre la función de un gen, generalmente se descubre porque el gen es mutado. ¿Sí? Por lo tanto, los científicos usan la inicial del gen mutado, pero utilizan la cruz, aquí el signo de más, para indicar que es el gen normal. Y por eso sabemos que es el gen silvestre y el gen es rojo. Aquí hay una barrera que separa el gen normal de la heterocromatina. Pero durante el desarrollo embrionario puede ocurrir una inversión. ¿Y qué va a suceder? Esta inversión, mire, aquí está separado. Ahora en la inversión, el gen normal está cerca de la heterocromatina. Si la heterocromatina se esparce hacia esta región, efecto de posición, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esas regiones en el ojo? Va a ser blanco. Y por eso, que usted ve aquí regiones rojas, donde la heterocromatina no se extendió hacia el gen rojo, y hay blancos aquí donde estas células en el ojo sí fueron, el gen silvestre fue inactivado. ¿Preguntas? Entonces, esto es una herencia epigenética, porque no depende ya de la herencia genética, sino del efecto de esta estructura cromatínica que está afectando la expresión del gen. ¿Preguntas? Ahora, aparte de esto, el núcleo de histonas también puede ser modificado covalentemente y las porciones aminos terminales. Vamos a hablar entonces de lo que es el código de histonas, ¿sí? Y de nuevo, es una estructura proteínica que va a causar efecto en la expresión de los genes, por lo tanto, es una herencia epigenética. Entonces, la porción amino terminal van a sufrir modificaciones como acetilaciones, metilaciones de las lisinas y fosforilación de las serinas. Y también la porción globular del núcleo. ¿Ya? Que yo tengo el núcleo y las porciones aminos terminales pueden estar sujetas a modificaciones. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven las modificaciones en la porción amino terminal, como este es un aminoácido, ¿verdad? Esta es la lisina. Mire aquí la
cadena lateral o cadena funcional, aquí es acetilada. Ah, mira, aquí está la lisina. Entonces puede ocurrir acetilaciones, metilaciones, monometilaciones, dimetillicina, o sea, 2 metilaciones, trimetillicina, o sea, 3 metilaciones. Y la serina sufre fosforilaciones. Y aquí usted ve de nuevo el núcleo de las histonas o la porción globular y las porciones aminoterminales que sobresalen. En rojito está el DNA. ¿Cuáles son las modificaciones que pueden ocurrir? No es que todas ocurran a la vez, no todas ocurren a la vez. Aquí, por ejemplo, la histona H2A, mire, puede tener esta serina fosforilada en la primera serina. Quiere decir que si aquí empieza la región amino, este es el primer aminoácido. Luego tengo el aminoácido 5, 9, 3 y 15, que son lisinas y que van a ser acetiladas. Pueden ser acetiladas. Igual la porción globular puede ser acetilada, puede ser ubiquitinada, específicamente en la lisina 119. La H2B igual, mire, puede tener todas esas modificaciones, la región globular, igual la H3 y la H4. ¿Preguntas? Y esta es una versión más amplia de la modificación en la cola aminoterminal. Es una modificación covalente que va a tener un efecto en la expresión, ¿sí? Por ejemplo, la lisina aquí en la posición 9 es metilada y acetilada. Hay una serina aquí en la posición 10 fosforilada. ¿Cuál es el significado de ese estado de modificación? ¿Qué significa que la lisina en la posición 9 sea metilada? Dice, bueno, significa que ese DNA va a formar heterocromatina y por lo tanto va a haber silenciamiento de genes. ¿Qué significa? Que la lisina, hecho para atrás, esta es la lisina, que puede ser acetilada o metilada. ¿Qué significa? Que la lisina en la posición 4 sea metilada y en la posición 9 sea acetilada, que hay expresión que se va a formar eucromatina. Igual la fosforilación de la serina en la posición 10, de la lisina en la posición 14, entonces hay expresión. Un ejemplo que vamos a ver aquí que es muy bonito es el silenciamiento de los Hox genes que tienen que ver con la posición de las diferentes partes del cuerpo en un organismo y también la inactivación del cromosoma X, porque recuerde que en el caso de las féminas, nosotras, uno de los 2 cromosomas es inactivado, forma el corpúsculo de Barr famoso, que se observa en el microscopio óptico, y que inactiva el cromosoma X. Y debido a la metilación en la lisina en la posición 27. Y estos son ejemplos de los Hox genes. Cada uno de estos colores representa una estructura, ¿sí? En el cuerpo durante el desarrollo embrionario, en el caso de la drosófila. Y voy a parar aquí unos minutitos. Vamos a tomar un para explicar esto. Vamos a tomar son 8:10, 8:15 regresamos.